El cuerpo y la sangre de Cristo. The body and the blood of Christ. El cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos. Nosotros que hemos participado sacramentalmente en la Iglesia, del cuerpo y la sangre de Cristo, te rogamos, oh Señor, que tu gracia quede grabada en nuestros corazones y mentes, para que se manifieste profundamente en nuestras vidas. Por el mismo Jesucristo, nuestro Redentor, quien con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, vive y reina siendo un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vosotros que presenciáis la celebración de esta Santa Eucaristía, a través de Telemente y del espacio cibernético mundial, desde vuestros respectivos pueblos, ciudades y países, también podéis acceder espiritualmente a esta Eucaristía y conectaros al efluvio de paz y amor que desciende del Padre Celestial por medio de la fe y la sabiduría, la pistis Sofía
y así estaréis en mística comunión con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente y verdadero. Amén. Bajo el velo de signos terrenales, nos hemos puesto en comunión con nuestro Salvador Jesucristo. Alguna vez lo contemplaremos con el rostro descubierto y regocijándonos en su gloria, seremos hechos a su semejanza. Entonces, sus verdaderos discípulos serán llevados con gran alborozo por él ante la presencia de la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo ha nacido en Belén de Judá. Aleluya. Aleluya. Amén. El profeta Isaías nos dice que va a llegar alguien que va a resultar en ser admirable consejero, Dios fuerte, Rey sempiterno, príncipe de paz. Y ha dicho que nacería de una virgen. Y ha dicho también que su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. Así vino Jesús, que significa Salvador, que es un apelativo de su persona y que pusieron por nombre Emmanuel, o sea, Dios está con nosotros. Y fue recibido por sus padres y por los pastores, y como no había lugar en el mesón, y como no había medios económicos para un sitio más apropiado, tuvo que nacer en un establo, y fue puesto en un pesebre, entre animalitos, entre vacas, entre mulas, entre corderos, entre palomas, o sea, todos los animales que había por allí en ese entorno fueron a adorar al niño Dios. Hay una simbología en cuanto a la forma en que nace. Primero que todo, porque desciende de la casa de David a través de su padre José. La Biblia nos dice que es el primogénito de los hijos de María, lo cual significa que es el primero de sus hijos, que pudo, y de hecho tuvo otros más, que tuvo hermanos. La Biblia también nos dice que hay una genealogía, o sea, una herencia biológica de Jesús, que a través de José llega hasta el rey David y, por supuesto, hasta Abraham, nuestro padre en la fe. O sea que tenemos que ver una dual naturaleza en el niño Dios. Por una parte, la naturaleza divina, y por la otra, su naturaleza humana. O sea, esa unión hipostática, como se dice en teología, de alguien que es Dios y hombre a la vez y verdadero. Pero el mensaje fundamental que traería ese niño Dios era el amor, buscar la paz, aunque alguna vez dijo, he venido a traeros la espada. O sea, que Jesús venía a hacernos entender ese misterio escondido por Dios y a darnos el entendimiento de las Sagradas Escrituras. O sea, nos iba a enseñar a comprender el mensaje de los patriarcas y de los profetas. Y como les he contado en muchas oportunidades, la Torá, el Antiguo Testamento, es la historia de todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre y por supuesto de todas las traiciones que el hombre ha cometido contra Dios. Pero el amor de Dios fue tal que entonces Él sí nos otorgó, nos concedió a su Hijo unigénito para que en Él tuviéramos vida
y que esa vida fuera la abundancia de todos los buenos dones, de todas las cosas bellas que podemos nosotros aspirar. O sea, que Cristo vino a traernos la felicidad, porque su mensaje es una buena nueva, una buena noticia, algo que nos puede hacer dichosos y felices, porque nos dice, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, un nivel de conciencia superior en el cosmos ha llegado al planeta Tierra. Y entonces Él, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, venía a hacer valer lo que antes en el pueblo de Israel no había tenido la significación que era la que debió haber tenido, porque fue un pueblo de muchas batallas, con enemigos ajenos y con enemigos internos. Fue un pueblo que podía haber seguido en algún momento la tradición levítica, que era el sacerdocio que existía en el pueblo de Israel, que tuvo contiendas y que algún rey en algún momento creó otro sacerdocio y abolió el sacerdocio de los levitas. Un sacerdocio que fue restaurado, un sacerdocio del cual Jesús no formaba parte. Esto formaba parte de la tribu de Judá, que era un segmento del pueblo de Israel que era de laicos, no de sacerdotes. Es por eso que algunos de los judíos y de otros de las demás tribus que hay entre los hebreos no lo aceptaban a él, porque Judá no es una casa sacerdotal. Pero el sacerdocio que tenía Jesús no era arónico, no era levítico, era el sacerdocio de Melquisedec. O sea que Jesús traía un linaje diferente de este personaje que la Biblia nos enseña que no tuvo principio, o sea, no tiene genealogía, no tuvo padres, no nació en la tierra y tampoco tuvo fin, nunca murió. La Biblia nos comenta que hay otros personajes que no murieron, como Enoc o como Elías, pero la Biblia nos dice que todos han nacido de mujer, excepto Melquisedec. Y este Melquisedec viene a realizar su función más importante a través de Jesucristo. Y es por eso que Jesús establece e institucionaliza el sacramento de nuestra fe, o sea, la Eucaristía. Toma ese ceremonial del pan y del vino, en el cual se destacó la devoción de Abraham, nuestro padre en la fe, que después de la batalla y de haber saqueado a los enemigos, va y le ofrece el diezmo, el 10% del botín a Melquisedec, y le pide que tenga un servicio, un ceremonial, una liturgia de acción de gracias. Y entonces Melquisedec celebra una misa con pan y con vino. Entonces Jesús ha continuado, ha restablecido ese ministerio sacerdotal de Melquisedec para que nos llegue a nosotros y que pueda tener su trascendencia a través de la sucesión apostólica que Jesús establece con sus discípulos, cuando los ordena a ellos y cuando les dice, haced esto en memoria mía. O sea que Jesús establece ese sacramento como centro de la iglesia, que es la congregación de los fieles. Y la iglesia es la continuidad histórica del pueblo de Israel, lo que es una continuación mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Restablecer lo que se había dejado, imprimirle carácter a lo que no se había entendido bien, pero no crea nada nuevo. Él dijo, yo no vengo a abrogar, a cambiar, a quitar la ley y los profetas. He venido para que se cumplan. Y entonces Jesús toma también, como les he explicado en otras oportunidades, el bautismo de los esenios, que lo practicaban en un monasterio judío que estaba situado en Qumran, a orillas del Mar Muerto. O sea, Jesús va a establecer esos sacramentos para que a partir de su nacimiento, de toda su vida, de su enseñanza, de su búsqueda del conocimiento humano y divino, a través de los centros iniciáticos, no solamente en el pueblo de Israel, sino en la India, en Persia, en Egipto, y que lleva de nuevo a esa nación en la que él tenía que ser el caudillo. O sea, iba a ser él allí el santo de Israel, y entonces él a ese pueblo al que tenía la misión de salvar,
le enseña ese camino mistérico, ese desarrollo espiritual de lo cual el cristianismo, que es el conocimiento de la cristificación, o sea, de convertir el alma en nosotros, no solamente en una posibilidad, sino en una realización. Y eso es lo que enseña Jesús. Ese es el misterio que Jesús viene a revelarnos. O sea que a partir de su nacimiento y de todos los eventos que concurren con Él, viene Él a mostrarnos una nueva forma, una transformación, una renovación. Él nos enseña a reinventarnos de nuevo. O sea, nos enseña a una transformación de la mente. Nos enseña que el pecado es la transgresión de la voluntad divina, pero es también el mal uso de las facultades intelectuales y mentales. O sea que la mente, una vez que se purifica, nos lleva a la comprensión de la verdad. Y esa verdad es el camino a la vida que nos enseñó Jesús desde el momento mismo en que llegó a Belén de Judá y a lo largo de todo el trayecto de su maravillosa y extraordinaria vida. O sea, Jesús es centro de la historia, es centro del cosmos y es Dios manifestado en el hombre, encarnado en Jesús. ¿Qué significa esto? Que es la posibilidad de nosotros de alcanzar ese estado crístico, esa consolidación de nuestros valores espirituales, del alma y del cuerpo, y que nos permite también llegar a establecer un contacto íntimo y personal con Dios por medio de ese que era para nosotros y para toda la humanidad el mediador entre Dios y los hombres, el Mesías, Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, Jesús vino primero que todo para salvar al pueblo de Israel. Su primer mensaje, ya que él era judío, era para los judíos, era para los hebreos, y después para toda la humanidad. Por lo tanto, la iglesia es lo que hemos escuchado en la revelación, en el libro del Apocalipsis. La Jerusalén que desciende del cielo ataviada como una novia para el Cordero. Entonces la iglesia es la continuidad histórica, mística y taumatúrgica del pueblo de Israel. La iglesia cristiana es una iglesia fundada por un judío, fundada por un hebreo, por lo tanto tenemos todas esas connotaciones. Es por eso que la celebración eucarística y todos los sacramentos nuestros conmemoran las fórmulas sacrificiales que tenían los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. O sea, que la gnosis nos enseña, el esoterismo nos muestra que hay una continuidad histórica que parte incluso más allá y más lejos del pueblo de Israel, porque el mismo pueblo de Israel recibió sus tradiciones de los caldeos, de los egipcios, y estos los recibieron de otros y esos de otros anteriores. O sea que hay una herencia espiritual, un árbol de la vida que tiene sus raíces en el cielo y sus ramas en la tierra. O sea que Jesús vino a integrar esa cábala, esa tradición mistérica del hebraísmo y de todas las grandes religiones, porque la cábala no es potestativa únicamente de los hebreos. Por supuesto que ellos la absorbieron, ellos la presentaron al mundo y cuando no pudieron continuar esparciéndola, se la entregaron a una de las tribus de Israel, a la de los gitanos. Y entonces los gitanos llevaron ese mensaje del tarot, de la cábala de predicción, porque para ellos era una forma de ganarse la vida, por cierto, sin trabajar mucho. Pero fueron unos instrumentos para que llegara hacia nosotros esa fórmula de cábala, que es la predicción. La cábala tiene otras manifestaciones, la que es mística, la que es esotérica. Pero en Jesús está presente esa cábala, ese conocimiento mistérico del pueblo de Israel. Pero está también el sacerdocio de Melquisedec, como les he estado diciendo, que es taumatúrgico, por lo tanto es de alta magia. Y en resumen, su misticismo, que lo toma de los esenios, lo toma de las escuelas iniciáticas en otros países del Oriente y que lo realiza en su propia persona con ese dechado que Él quiere dejarnos a nosotros. O sea, que el cristianismo, como decía San Agustín, comienza con Cristo, pero lo que llamamos nosotros cristianismo, y repito de nuevo a San Agustín, es lo que ha existido en todas las religiones del mundo en sus raíces gnósticas, mistéricas y taumatúrgicas,
y que después de la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo, le hemos llamado cristianismo. De hecho, el mismo Jesús no estableció una organización a la que le pusieron un nombre. Sus primeros discípulos le llamaban los del camino a sus seguidores. Entonces Jesús no viene a crear una nueva organización, viene a continuar aquello que en hebreo se llama el cajal, o sea, la congregación, y que nosotros le llamamos eclesia, o sea, la congregación de los fieles, la asamblea de aquellos que siguen al Señor. Que esa continuidad histórica que vemos en Jesús nos sirva a nosotros para interpretar la armonía que hay con el hebraísmo y con todas las demás religiones, para darnos cuenta que Jesús no vino a establecer diferencias, sino grandes compatibilidades. Que Jesús vino a hablarnos de la armonía de todas las religiones y que la fe en Él era la trascendencia del mundo exterior, pero la unicidad con todo aquello que era divino. Mis amados hermanos, que esta natividad de Jesucristo marque para ustedes un nuevo hito en el proceso de regeneración espiritual de cada uno de ustedes, en el proceso de integración a un nivel más alto de conciencia y de ser, para que ustedes se reinventen, se transformen, limpien su mente y puedan ser felices. Hay algo que les adelanto ahora que está en la profecía que van a escuchar Dios mediante dentro de unos días y que dice de este modo: esto es la llegada de nuevos buenos recuerdos. O sea, es el momento de establecer en nosotros un historial nuevo, definitivamente cambiado y muchísimo mejor. Que Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito, obre en nosotros. Que ese Cristo que nace en Belén, por fe también nazca en nuestros corazones. Que ese Espíritu de Dios que nos llega a través de Cristo anide en nuestras mentes para que de ese modo florezcan rosas sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también.